Proyectos que llevas en tu centro directamente. Me consta que hace poco también compartiste todo el tema de bicicletas y demás. Entonces, pues si os parece, vamos a compartir a diferentes proyectos y así lo aterrizamos. Eso es. Yo aquí lo que quiero remarcar de lo que has dicho es que, evidentemente, en la oposición tenemos que hacer, si queremos hacer un proyecto, pues atar todos los elementos curriculares, intentar, si metemos una metodología, ir hasta el final siendo lo más concretos posible, sí, meternos una cierta utopía pedagógica para que realmente quede chulo, ¿no? Eso está clarísimo. Pero la realidad es que en el centro educativo los proyectos deben ser como mucho más, como diría yo, cortita y al pie. Es decir, cosas que se puedan aterrizar rápido, cosas que puedan ser viables y aprovechar ciertas cosas que están dentro de tu contexto de centro para que sean, como digo, viables. Pues, por ejemplo, bueno, nosotros en nuestro centro somos un centro promotor de actividad física y deporte, que es una distinción que te da una vez haces un proyecto, que este año lo he coordinado yo, que tú dices, como en este caso consellería, que haces una serie de actividades que hacen que el centro sea un centro activo mediante actividades complementarias como Semana Blanca, que vengan ir al rocódromo, que venga una persona a hacernos una charla de hábitos saludables. Bueno, luego actividades en el patio, hacer patios activos e incluso que la instalación de las instalaciones deportivas del centro sirvan para algunas federaciones o algunos deportes para que vengan fuera del horario lectivo a hacer sus actividades y que de eso se pueda beneficiar al alumnado. Bueno, pues si tú montas todo eso y lo coordinas, al final lo que hace en este caso Consellería, aquí en la Comunidad Autónoma de Valencia, es que te da esa distinción y te da una subvención económica y luego te da también la posibilidad de que puedan ir a hacerte sesiones diferentes federaciones. Federación de tenis de mesa, federación bueno, de pádel, que sí de esgrima. Entonces vienen y te hacen sesiones también que entran. Una de estos programas era el de aula ciclista, que precisamente vienen con todas las bicis compradas por Consellería y tienen una primera sesión de educación vial, de por qué es importante el tema de la movilidad sostenible y activa. Luego tiene una sesión de tecnificación, también de arreglar ruedas, si te sale la cadena, todo esto. Y luego una sesión fuera del centro, sabiendo utilizar el carril bici, sabiendo circular, sabiendo tener las medidas de seguridad, etcétera. Bueno, hicimos ese mini proyecto y justamente viene mucha más gente desde que hicimos eso con bici al centro que al principio de curso. Ya es un pequeño avance, una pequeña victoria. Más proyectos, bueno, pues por ejemplo, si hablamos de hacer resistencia, ¿no? Eso que hablaba también Diego, ¿no? De que cuando hablamos de vamos a correr, bueno, si decimos vamos a correr o vamos a hacer el test de Cooper o vamos a hacer algo así, pues bueno, el alumno que se sienta competente porque hace una actividad deportiva, ya sea atletismo, fútbol o lo que sea, pues dirá, qué guay, voy a intentar aquí inflar mi ego intentando hacer el récord y sacar las vueltas que suponen un 10. Pero, ¿y todas esas personas que, como hemos visto, son mayoría, que no se sienten competentes, qué hacemos? Bueno, pues lo que pasa, ya os lo digo yo, es que cuando achacamos un rendimiento a una nota, es que personas que le preocupan la nota, cuando una vez ya no pueden más, fuerzan la máquina, bueno, prácticamente vomitan, prácticamente se pueden llegar incluso a desmayar, y ahí es cuando se genera esa mala actividad con la actividad física, o sea, esa mala relación con la actividad física. Entonces, aquí hay diferentes propuestas, ya hablando de proyectos. Uno es un programa, una web que se programó para meter una serie de datos, que ahora diré qué es, que se llama Caladus Capas 2.0. ¿Vale? Esta web básicamente tú pones los datos del test físico de 5 minutos, es decir, corren 5 minutos, hay una distancia, esto lo añades a lo que es la web, tienes que registrarte, es gratuita, y aquí una vez pones los alumnos y ese test, te saca el BAM. El BAM es como la velocidad aeróbica máxima. En base a eso, la propia web te divide la clase por grupos de nivel y a cada grupo le da una serie de distancias y de entrenamientos hasta llegar a una distancia acordada como contrato didáctico por parte del grupo. En este caso, imaginaos que al final de la unidad hacemos la carrera solidaria de Save the Children, ¿vale? Que eso también lo hice yo en el centro educativo, que se llama Kilómetros Solidarios. Por si la gente lo quiere buscar, Kilómetros Solidarios Save the Children en Google, que básicamente es que el alumnado tiene que buscar un sponsor, que básicamente es un familiar, una madre, un padre, un tío, un abuelo, y según lo que acuerde con este familiar y este sponsor del dinero que le da por vuelta, pues es lo que dona. Es decir, imaginaos que da 5 vueltas en la prueba de 5 minutos
y cada vuelta son, por ejemplo, 2 euros, pues bueno, dona 10 euros en este caso. Pues eso funciona así. Entonces, que eso, repito, que está súper bien porque cuando tú te inscribes, Save the Children te facilita un montón de material al centro, tanto dorsales, lo de las cartitas estas para buscar el sponsor y lo que equivale cada vuelta al dinero, el tema de, bueno, trabajo crítico para trabajarlo desde la tutoría, para saber por qué es importante donar, qué supone ese dinero a nivel de comida para diferentes familias, etcétera. Entonces, esto, repito, ¿cómo podemos aterrizar una unidad didáctica o sea, una situación de aprendizaje de resistencia con nuestros alumnos o alumnas? Pues bueno, primero un test en el que ese test no es un test de rendimiento, sino un test de cómo están, con una serie de directrices seguras, hablando de zonas de entrenamiento, hablando de que si no pueden que caminen, pero que no se va a tener en cuenta a nivel de nota. En base a eso se da un resultado y con ese resultado podemos hacer grupos de nivel con este programa o incluso nosotros de forma manual, vamos a decirlo así, y hacemos una serie de retos y una serie de prácticas, incluso utilizando aplicaciones como Strava, donde podemos hacer marcadores colectivos, podemos hacer propuestas, que eso también lo hice por otro lado con un proyecto que hice con Geografía e Historia de Camino de Santiago, que funcionó increíble, o sea, de verdad, a día de hoy aún me recuerdan si vamos a hacer este año otra vez lo del Strava, es decir, personas que no tenían esa adherencia a correr, pues bueno, simplemente creando un grupo privado en Strava y metiéndolos a todos en ese grupo y que puedan subir sus actividades tanto dentro como fuera del aula para un marcador colectivo que se computa en una serie de recompensas, la verdad es que funcionó de mil maravillas porque encima hay una clasificación que te da la propia aplicación y esto, como sabéis, motiva bastante. Entonces, como digo, hay estrategias de todo tipo que van a hacer que en este caso, a nivel de proyecto, a nivel de programa, en este caso la web de Calodus Capas 2.0, kilómetros solidarios de Save the Children, lo que os decía antes del aula ciclista, todo esto al final nos va a dar un contexto para que todo esto se desarrolle de una forma un poco más como amable y educativa. Y luego también, hablando de correr, que aprendan lo más importante, que es gestionar ese ritmo, gestionar ese esfuerzo, ¿vale? La típica actividad de que están dos personas, una pareja mide el tiempo por vuelta y, por ejemplo, son 5 vueltas y dentro de esos tiempos por vuelta se hace un gráfico de ritmo. Y en base a ese gráfico de ritmo se hacen unas preguntas reflexivas de qué ha pasado con sus ritmos. Si se ha disparado al principio y luego ha bajado porque ha corrido más de la cuenta, cuál es la importancia de un ritmo estable para durar X tiempo, en qué zona cree que estaba corriendo, habiendo previamente explicado qué son las zonas de entrenamiento. Y en base a eso, pues bueno, se va educando, como digo, con este contexto que puede tener ciertos incentivos, como decíamos, con clasificaciones, con grupos de nivel, con un producto final como pueda ser una carrera solidaria, incluso una carrera adaptada que no sea únicamente carrera, como pueda ser una Hyrox adaptada, como pueda ser una Spartan Race, algo así. Y bueno, puedo seguir, pero por si me Sí, quieres decir algo, luego he preparado Diego. un ejercicio que seguiremos. Te quería hacer una pregunta, Paolo, y ya otra vez Íñigo, sigue aquí Íñigo, ¿eh? No, me gusta. Has hablado de hábitos atómicos y una vez le hicieron una entrevista a James Clear y le dijeron, bueno, ha sido como el libro más vendido del año 2022, creo que fue. ¿Podrías deconstruir el éxito? ¿Por qué piensas que ha sido el libro más vendido? ¿Qué has hecho? Y había detrás una estrategia espectacular. Entonces, te quiero hacer yo esa pregunta en base a lo que has comentado que funcionó también lo del Camino de Santiago. ¿Podrías deconstruir el por qué ha funcionado tan bien? O sea, ¿cuáles han sido los ingredientes para que alumnos sedentarios se enganchen a ese tipo de actividad? Más que nada para ver si esos ingredientes la gente que nos escucha lo puede replicar en otro tipo de actividades. Sin duda tiene relación con lo que justamente he comentado antes, que son las necesidades psicológicas básicas. Es decir, que todos se sintieron competentes, todos se sintieron en grupos de nivel, porque al final esto era un marcador colectivo. ¿Qué significa marcador colectivo? Que tú participas en base a lo que tú puedes dar. Es decir, si tú durante 10 minutos puedes dar 3 vueltas, pues esas 3 vueltas o X metros que has subido a lo que es el marcador colectivo y no te están obligando ni apuntando con una pistola para que hagas X vueltas de más. Entonces, al final es competencia, autonomía también, porque tú decides un poco ese esfuerzo, y luego el tema de la relación. Al final se juntaban, porque claro, no todos tenían el dispositivo móvil, entonces a lo mejor ese dispositivo móvil lo compartían con 3, 4 compañeros que precisamente eran grupos de nivel, eran personas que tenían ese mismo ritmo, ese mismo tipo de capacidad, si veían que podían más, se juntaban de forma natural con otro grupo. Pues un poco lo que te conté tiempo atrás del tema del viaje a la nieve, es lo mismo. Tú al final empiezas de cero, ves que puedes ir un poco más, te vas juntando con personas que tienen un poco más ese nivel, que se tiran por pistas de otro color, y en base a eso esas personas te acogen diciéndote, mira, pues
haz esto así, haz esto así. Entonces es como que esos niveles que están ahí son la autonomía de cada alumno, la de decidir dónde voy, qué me es más, qué es más efectivo, no, qué es lo que más se adapta a mi nivel ahora mismo, sin ningún condicionante negativo por parte del profesor. Ahí está la clave. Qué bueno. Íñigo, si quieres compartir tanto lo que llevaste en la oposición en términos de salud y lo que estás intentando llevar de proyectos, así que no hayas ya comentado. Sí, bueno, un poco también yo en mi caso, en la oposición, yo centré a nivel de hilo conductor tres ejes principales de la LOMLOE y el segundo trimestre sí que me centré más en trabajar los hábitos saludables. Concretamente, o sea, en el tercer, perdón, en el segundo trimestre. Pero sí que esto lo justifiqué en base a todo lo que hemos dicho ya al principio de la entrevista, en base a lo que dice Ale, en base a los objetivos de etapa, acá, en el caso del País Vasco, el objetivo de etapa L. También, luego también lo que hemos dicho a nivel de datos, un tercio de la población infantil diría que tiene sobrepeso, dos tercios de la población infantil es sedentaria. Entonces, en base a todo esto, yo centré mucho mi programación didáctica, que quería a través de ella solventar un problema que está en la sociedad, ya no solo a nivel en los adultos, sino también en los niños. Y para eso, sobre todo, el segundo trimestre lo centré en los hábitos saludables. La primera estación de aprendizaje la trabajé más a nivel de hábitos saludables, ya sea el trabajo de la respiración, la importancia del sueño, el trabajo, la importancia o el trabajo del pie, de por qué es importante trabajar el pie. Y también trabajé un poquito la nutrición y alguna cosita más. La segunda situación, trabajé más la nutrición, en base a trabajar, por así decirlo, un interés común por los youtubers. En este caso usé el de Ibai Llanos, su cambio físico, pero por ejemplo ahora, en la actualidad, Ibai Llanos también ha perdido un mogollón de peso y han mejorado sus apneas del sueño. Entonces, seguramente con sexto de primaria voy a intentar trabajar la respiración en base a esa mejora o esa relación que ha pasado con Ibai Llanos, el por qué ahora se siente mejor, por qué ahora respira mejor. Y luego la tercera sección de aprendizaje, trabajé un poquito más en los hábitos saludables, sobre todo a nivel de entrenamiento de fuerza. Entonces, fue una progresión que yo seguí en mi posición porque quería trabajar sí o sí la nutrición, quería trabajar sí o sí los hábitos saludables como el NEAT, un poco más generales, y el entrenamiento de fuerza. Ya nos dice la ciencia que Pepe se está doctorando, que es muy importante y que tiene muchísimos beneficios. En mi cole concretamente no destacaría en este momento, no hay ningún proyecto saludable, por así decirlo, principal. Sí que en este caso no, en el colegio no dejan traer en los cumpleaños nada que sea ultraprocesado, nada. Sí que lo tienen bastante cerrado. Por ejemplo, se ve en los patios, la verdad. Yo estoy sorprendido porque sí que veo galletas o cosas, pero en muchísimas clases el 60% de los niños comen de manera saludable. Y yo me alegro muchísimo. Y yo, por ejemplo, algo que uso, ya que no tengo patio, o sea, no tengo gimnasio porque está de obras y solo tengo un patio, que es el general, no tengo mi sitio fijo. En los vestuarios he colocado diferentes carteles de desayunos saludables, de pirámide de alimentación, que los tengo ahí puestos un poquito, entonces los niños siempre que pasan los ven y la verdad es que se paran y siempre dicen, así que el zumo Don Simón no es sano, ¿por qué si es zumo de naranja? O los yogures de fresa no son sanos, pero si son de fresa. Entonces siempre tengo ahí unos cuantos carteles y en base a eso siempre salen conversaciones y les voy preguntando. Entonces, un poco a nivel general, eso es lo que hay. Sí que intento interactuar con ellos, la importancia de, oye, hoy quién ha traído un desayuno saludable, quién ha traído fruta, quién ha traído frutos secos, quién ha traído queso o jamón o tostadas o lo que sea. Y la verdad es que ellos lo agradecen. Siempre vienen contentos hacia donde mí, a decirme, Íñigo, he traído esto, es sano, me va a poner como tuve fuerte. Y bueno, es un poco gracioso. Y a nivel de proyectos, sí que lo hablé con el jefe de estudios porque él lo pensó antes que yo, porque él también es un friki de la educación física. Y hay un alumno en la etapa infantil que tiene una enfermedad muy rara, no conozco el nombre ahora, pero hay como tres casos en España. O sea, es una enfermedad súper rara que tiene muy poca investigación. Entonces sí que estamos pensando, o es una idea, a lo mejor en sexto de primaria, trabajar algo, ya sea una carrera solidaria, ya sea algo a nivel de pueblo, para recaudar fondos, ya sea con el colegio o con el pueblo de aquí de Derecho, para conseguir fondos para esa investigación. Entonces, es un poquito eso, hacer los patios más saludables, intentar que la nutrición esté presente en el día a día e ir introduciendo los ejercicios y el entrenamiento de fuerza, que es algo, la verdad, que yo ya lo dije en mi entrevista, pero justo la parte de entrenamiento de fuerza fue la situación de aprendizaje que yo defendí en mi oposición y la verdad es que a mi tribunal les gustó muchísimo y ellos también me dijeron como, joder, Íñigo, es
es que yo cuando mando sentadillas o algún ejercicio de colgarse, es que los niños lo hacen feliz. Entonces, es algo que suele funcionar bastante y que yo desde aquí animo, porque a lo mejor con Paolo en secundario, en bachiller, lo puedes ver un poquito más el entrenamiento de fuerza, los ejercicios, pero la verdad que en primaria funciona súper bien y lo cogen súper motivado los niños, como si fuese un juego y como si fuese un reto, que yo creo que es algo como tenemos que verlo todos, ya sea de peques o de mayores. Que no se me olvide, hemos abierto un nuevo grupo de preparación en educación física en secundaria. Si te quieres preparar con nosotros y empezar el año a por todas, a por esa plaza, con ejemplos de situaciones de aprendizaje, supuestos resueltos, con todos los temas adaptados, resumidos, con parte práctica, con la parte de técnicas de estudio, exposición oral y modelos pedagógicos, es decir, una preparación completa para que no necesites nada más. Simplemente en el comentario fijado te dejo la hoja de inscripción, estás a tiempo, y te dejo también el teléfono por si necesitas resolver cualquier duda. Sí, creo que muchas veces se piensa como proyectazo para fomentar la salud, y esas pequeñas opciones de intentar cambiar el entorno. No recuerdo en qué centro, pero una vez estuve creo que fue en mi año de funcionario en prácticas, la tontería de que las escaleras te ponía el gasto calórico así gamificado. Esas pequeñas tonterías son pequeñas victorias. Y de nuevo, no proyectos súper reglados. A mí también se me ocurre, que lo hemos hablado mucho por aquí, los descansos activos mediante ejercicio físico, que muchas veces pecamos de hacernos pequeños como docentes de educación física y dejarnos llevar por el tutor, la tutora, que viene y nos dice: oye, que vamos a hacer el Día de la Mujer, ¿os apuntáis a hacer eso? ¿Por qué nosotros desde educación física no comandamos también este tipo de pequeños proyectitos? Por ejemplo, descansos activos mediante ejercicio físico. Si yo me meto a la página del gobierno, veo que está segmentado por asignaturas. ¿Pensáis que si yo me acerco a la profe a decirle: mira, estás dando lengua castellana, tienes estas opciones y hacer estas paradas, se lo justificas, incluso te lo va a agradecer? Pues sí, porque a veces las clases de 1 hora y 4 días a la semana no sé ni por dónde llevarlo. Y son como descansos activos en los que, imaginaros, una clase de 1 hora, pues cuando llevamos 35 minutos, 30 minutos, una pequeña parada de descanso activo, de un pequeño snack de ejercicio relacionada con el contenido que se da. Me lo invento, están trabajando las sílabas, ¿cuántas sílabas tiene esta palabra? Y doy tantos saltos como la sílaba. Esos pequeños aspectos pues son, como digo, pequeñas victorias y pequeños ejes de movimiento que van a venir genial. También, siguiendo por la página del Ministerio de Educación, tenemos la opción de unidades didácticas activas. No sé si las conocéis, pero tampoco se trata de reinventar la rueda, se trata de poner el foco en la organización de los juegos, en las propuestas que hacemos en unidades didácticas, imaginaros, de juegos populares, de propuestas así más tradicionales que llevamos a cabo, y cambiar ciertos aspectos para el objetivo de estas unidades didácticas, de estas estrategias metodológicas, es que nuestro alumnado se mueva más durante la clase de educación física e incluso alcance cotas de intensidad más altas, porque esto está basado en diferentes estudios donde se ha visto que la intensidad moderada vigorosa pues crea esas adaptaciones, y también se busca llevar en el aula. Entonces ahí también tenemos diferentes documentos que es, imagina, juego de pillar, pues voy a meter la variante de que cuando te pillan hay otro rol médico y entonces te puedes salvar y te sigues moviendo. O en diferentes organizaciones, en cuanto a hacer agrupaciones, en vez de hacer agrupaciones súper complejas, en ciertas maneras vamos a hacer agrupaciones más sencillas y nos movemos más. Que no se trata, ya sabéis, el equilibrio, pero de vez en cuando tenerlo en cuenta. No se trata todo el rato de moverse por moverse, pero sí que en ciertas sesiones decir: pues mira, hoy vamos a aumentar el tiempo de compromiso motor.